La verdad que es un placer participar y está buenísimo Claro, y lo felicito además. nos quedamos con las ganas de verte, de tenerte acá, que se nos cayó por Sí, el yo con las COVID. ganas de ir. Qué cosa, justo. Hola Pamela, Sí. Hola, buenas qué tardes. Hola, gusto. buenas tardes. ¿Cómo estás? A los tiempos. Todo bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, querida. Qué gusto y a ti también te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación para participar de este espacio. Sí, no, muchas gracias. Contenta de participar. Genial. Tengo ya listo ahí el documento que me mandaste para apoyarte con eso. Tú también, Ya, Paola, vas a compartir unas imágenes, pero lo vas a poder hacer sin ningún problema, ¿sí? Eh, Ujú. Bueno, bárbaro. entonces, bueno, aprovecho que están ustedes dos. En cualquier momento se conecta Eduardo, que es nuestro compañero del CIDAP. Este, entonces, vamos a tener dos momentos, ¿sí? Un primer momento en el que me gustaría que hablen un poco de su experiencia, de su vivencia, de lo que ha sido para ustedes, digamos, el trabajar en sus proyectos, en tu caso, Pamela, en tu museo, Paola, ¿sí? Eduardo también contará. El caso de Eduardo es particular porque Eduardo es digamos, el trabajador más antiguo que tiene el CIDAP. El CIDAP cumple 45 años y Eduardo trabaja 38 años Oh, en la institución, así que es parte de la memoria histórica y claro. él es el museólogo y museógrafo, entonces él ha ido construyendo eso, ha habido momentos, había otros museos del CIDAP que por varias situaciones ya no están, y tenemos ahora el principal ahí en Cuenca, ¿no? Ujú. Entonces, él nos va a contar un poco de eso y luego vamos a conversar un poco de sus ideas, sus proyecciones a lo que en este punto e inicio, los museos en general, yo creo que podemos hablar también de temas generales de museos. Se han inscrito muchas personas que trabajan en museos, obviamente. Entonces hay temas generales de museos que nos van a afectar, que nos van a interesar, pero también me gustaría escucharles su proyección para los museos de artesanías y artes populares puntualmente también, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser de ahora en adelante? Sí, o sea, Ujú. aquellas ideas que uno pudo haber tenido en un inicio, aquellos proyectos quizá, tal vez ya no aplican o tal vez aplican, pero tomando en cuenta otros insumos, ¿no? Entonces, básicamente eso, después de la primera, pues ahora van a ver un poco de lágrimas en este webinar, porque hay un reencuentro aquí importante. Andrés Palma se está conectando. Estoy, Jonathan, qué gusto. ¿Qué Una buena dice tarde. Andrés? Qué gusto, ¿Cómo gracias estás? por estar aquí. Está también ya Eduardo Tepán, querido Eduardo, nuestro compañero del CIDAP, nuestro director, Fausto Ordóñez, se ha conectado también. Querido Fausto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes con todos y todas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, Eduardo, le Buenas presento tardes, Jonathan, a sus Fausto, compañeras Eduardo. panelistas. Buenas tardes, Eduardo. Paola Fritz, que nos acompaña desde el Museo de Artes Populares de Argentina. Y Pamela Ceballos, que nos acompaña desde la ciudad de Quito y es antropóloga y trabaja en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Con ciudad mucho de Quito. gusto No, conocerles a través de este medio. Eduardito, yo ya le presenté antes de que usted llegue, así que ya le conocen un poco. Muchas gracias. Y Pamela tiene un lindo proyecto que ha hecho con el Museo de Pila.
Es el Museo En la Histórico parroquia de La Artesanal Pila. de La Pila, exacto. Entonces, En Manabí, Sí. qué lindo. entonces, vamos a esperar un momento a que se termine de conectar las personas. Les pido desde ya que por favor mantengamos los micrófonos. Saludo a mis compañeros del CIDAP también, Andrés Palma, un querido amigo y colaborador de los museos con quien tuvimos el privilegio de hacer ese proyecto del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, que hoy tiene más de 70 museos y centros culturales adscritos, nos acompaña hoy. Entonces, mantengamos los micrófonos, por favor, apagados y les iré mencionando y los iremos encendiendo. ¿Sí? Una primera ronda de presentaciones suyas sobre sus trayectorias, su trabajo en los museos, sus historias, su proyecto. Un espacio de preguntas. Saludo a mis compañeras y compañeros del CIDAP que me van a dar una mano con la lectura de esas preguntas en el chat. Y luego estas proyecciones sobre el futuro de los museos de artesanías y artes populares y, claro, los museos también en general. Creo que vamos a tener unas riquísimas reflexiones. Entonces, esperemos un momentito y comenzamos en breve. Bienvenidas y bienvenidos.
que dicen ellos. ¿Querés que te enseñe a poner el post? Dengue. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sabatino para conversar en el contexto de los 45 años de vida institucional del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. El día de hoy vamos a comenzar a conversar pues sobre los museos de artesanías y artes populares, cuáles son sus realidades y cuáles son sus proyecciones. Este es el último encuentro de diálogo y reflexión de una serie de varios espacios que se vienen desarrollando desde el día 22 de septiembre, día en el que se conmemoran los 45 años de vida institucional del CIDAP. Quiero darle la bienvenida a todas y todos ustedes, a las y los artesanos que nos acompañan desde todo el continente americano. También quiero saludar y agradecer por haber aceptado la invitación a participar de este espacio a Pamela Ceballos, que nos acompaña desde la ciudad de Quito. Pamela vive y trabaja en Quito, es artista visual y antropóloga, máster en antropología visual por Flaxo, Ecuador. Perdón, les pido de favor a los que nos acompañan a apagar los micrófonos para poder escucharnos y les iremos cediendo la palabra en el momento adecuado. Decía que Pamela es licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, docente e investigadora de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias, Pamela, por aceptar la invitación a ser parte de este panel internacional. También quiero dar la bienvenida a Paola Fritz, que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ella trabaja en el Museo de Artes Populares de la ciudad de Buenos Aires. Ya con Paola teníamos pendiente un trabajo con el CIDAP, por el tema de la pandemia no se pudo dar, pero en abril del próximo año estamos seguros de que la vamos a tener, esperamos, aquí en la ciudad de Cuenca. Paola Fritz es licenciada en Comunicación Social con orientación en Planificación Institucional, es especializada en la divulgación y gestión del patrimonio cultural, actualmente a cargo del área de comunicación del Museo de Arte Popular José Hernández del Ministerio de Cultura de la gran ciudad de Buenos Aires. Es profesora de Teoría de la Comunicación en la Escuela Nacional de Museología, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, investigadora en proyectos relacionados a comunicación y patrimonio, con ponencias y publicaciones sobre el tema. Muchas gracias, Paola, por aceptar esta invitación. Para nosotros significa mucho que hayas podido estar aquí con nosotros. Y también quiero presentar a mi compañero Eduardo Tepán, museólogo, museógrafo, responsable del Museo Artesanías de América del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, que custodia el acervo artesanal más extenso
especializado del continente, con más de 9.000 piezas conservadas en su reserva. Eduardo tiene una amplia trayectoria, ha realizado centenares de exposiciones, de curadurías, de guiones museológicos aquí en el Ecuador y para exposiciones en el extranjero. Justamente la próxima exposición que va a realizar Eduardo es una sobre las artesanías de América, que será parte de este gran proyecto en el que está participando el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, con el Instituto Ítalo-Latinoamericano en la ciudad de Roma. El 20 de noviembre les daremos extensiva la invitación a que nos acompañen en esa exposición internacional de la cual el CIDAP tiene el placer de ser parte. Eduardo Tepán, bienvenido y gracias también a usted por aceptar participar de este panel. Para continuar, quisiera cederle el micrófono a nuestro director, el licenciado Fausto Ordóñez, que nos acompaña también aquí esta mañana. Fausto, buenos días, bienvenido. Gracias, Jonathan. Buenas tardes con todos y con todas. Reitero mis saludos para los gentiles y invitados que nos hacen el honor y el privilegio de poder contar con ustedes en este diálogo que creo con el cual cerramos con broche de oro esta conmemoración de 45 años del CIDAP. 45 años que, como ya nos va a contar Eduardo, nos han servido para que el CIDAP custodie una de las mayores reservas de artesanías del continente, y creo que más allá del continente, 31 países se encuentran custodiadas desde sus tradiciones de artesanías y saberes con las artesanías. Yo quiero expresar un saludo a quienes nos acompañan para este diálogo. También decirles que se abren las puertas para futuras conversaciones, futuros trabajos de manera conjunta, porque es necesario podernos conocer. Muchas veces estamos en el mismo continente o a veces en el mismo país y estamos trabajando con el mismo propósito, pero dispersos. Yo creo que es importante tener una afinidad y poder sumar estos trabajos para que los logros vayan en beneficio de la cultura, de las artes populares, de los y las artesanas. En los museos se conserva mucho de las tradiciones y las formas de vida de los seres humanos, y hoy vamos a hablar de una de las formas de los seres humanos que han sido las artes populares. Así que les agradezco mucho a Pamela, a Paola y a Eduardo, nuestro querido amigo, que además, como siempre, no nos cansamos de decir, Eduardo es un ícono en el CIDAP, pero además es un ícono en la ciudad y en el continente, porque él ha recorrido con grandes personeros y personajes de las artesanías, de los museos. Eduardo tiene una gran trayectoria desde que se inicia el CIDAP, y por eso es que para nosotros es de mucho agrado y mucho orgullo que él esté y pertenezca a nuestra institución. Con esto les doy la cordial bienvenida y se abre el diálogo, querido Jonathan. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fausto. Bueno, estamos aquí para hablar de museos, de artesanías y artes populares y museos. Y cuando hablamos de museos, obviamente nos vienen en mente muchas cosas, y algunos nos vienen en mente espacios donde se puede observar objetos. Para otros, estoy seguro que cuando pensamos en un museo, pensamos en la vivencialidad, en el vivir experiencias. Y varios de ustedes entenderán cuando yo digo que el museo es un espacio ideal. Yo personalmente creo que los museos son la institución perfecta para el aterrizaje de cualquier tipo de política pública cultural. Los museos son entidades permeables, transpiran su entorno, ¿sí? Responden o deben proyectar una respuesta hacia su barrio, hacia su ciudad, hacia su provincia, su región, porque el museo tiene que estar listo para escuchar, listo para receptar y para procesar estas necesidades de su entorno. Obviamente los museos también tienen que fomentar
la investigación, tienen que poder fomentar el estudio, el análisis, la puesta en valor, ¿sí? La recuperación de la memoria social. Y en ese sentido creo que es muy interesante el trabajo que hacen puntualmente los museos de artesanías y artes populares, porque estamos hablando de contenidos vivos, ¿sí? Si bien, como en el caso de la reserva del Museo de Artesanías de América de CIDAP, que custodia a nuestro querido compañero Eduardo, existen ahí bienes y artesanías que ya no se elaboran en ninguna parte del mundo, porque los artesanos que las producían ya no están con nosotros. Sin embargo, hay muchas que sí, que responden a una tradición, a una conexión territorial, a una herencia familiar. Entonces, cuando hablamos de los museos de artesanías y artes populares, estamos hablando de museos vivos. Y en ese sentido es importante, interesante, el trabajo que estos museos realizan con las comunidades. Yo, luego de nuevamente saludar a nuestros panelistas y a quienes nos están acompañando en la tarde de hoy, voy a pedirle a Pamela que comience contándonos su experiencia. Sí, Pamela tiene una experiencia muy interesante justamente de trabajo con la comunidad en la provincia de Manabí, en la parroquia de Pile, donde ha trabajado con el Museo Comunitario de Historia y Artesanía. Así que, querida Pamela, perdón, luego de tanto tiempo también para mí es un gusto volvernos a encontrar a través de la pantalla. Hemos estado dialogando un poco, pero qué gusto volvernos a encontrar. Así que te doy la bienvenida y te cedo el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, Jonathan, al CIDAP por la invitación y bueno, buenas tardes con todas y con todos. Es realmente un gusto para mí conversar con ustedes que están enfocados en las artesanías y en el rol tan importante que desempeñan los artesanos. Por favor, Jonathan, si me puedes ayudar compartiendo las imágenes. Bueno, yo quería compartirles justamente unas imágenes que nos ayudan a contextualizar un poco este contexto en el que yo he trabajado. Sobre todo, yo les hago esta presentación desde el lugar, como investigadora, como artista y antropóloga. Ese ha sido un poco mi lugar de trabajo. Yo he realizado ya algunos proyectos desde el año 2013, más o menos. A mí me interesó trabajar mucho la historia del coleccionismo de arqueología en Ecuador y la conformación de los museos nacionales. Un poco fue a partir de esto que yo llegué a conocer esta comunidad que se llama La Pila. Es una parroquia del cantón Montecristi en Manabí. Está ubicada, digamos, en esta zona de la costa, que es una zona muy rica en arqueología y que precisamente por eso desarrolla una serie de actividades económicas vinculadas a este tipo de objetos. En la siguiente, por favor. En este espacio, desde la década de los 60 más o menos, surgió un oficio vinculado con las réplicas en cerámica de los objetos arqueológicos. Esto está muy ligado con la propia historia del coleccionismo del Museo Nacional del Banco Central del Ecuador en particular, y cómo de alguna manera paradójica, un poco resumiendo esta historia, el Banco Central, al buscar impulsar los museos, indirectamente también se provocan actividades como la huaquería, es decir, esta extracción de objetos que en La Pila podemos encontrar muchas personas que fueron intermediarios, que fueron huaqueros, que se encargaron de llevar estos objetos a los museos, y a la par va surgiendo este oficio vinculado con la artesanía, con esta necesidad de generar réplicas. Pensé un poco en que es una necesidad colectiva de estos objetos, ¿no? Entonces, me interesaba mucho conectar esas dos historias y, bueno, en La Pila hay este objeto, este pozo arqueológico prehispánico, que es el que justamente le da el nombre al lugar. Es un pozo de agua salobre y que tiene muchísimo simbolismo para el contexto.
Es un agua que se utiliza, ustedes pueden ver que han derivado esa agua, al fondo hay una piscina que utilizan los niños, los jóvenes para todas estas réplicas que están hablándonos de una identificación muy grande con ese pasado. La siguiente. Entonces, este es un poco el trabajo de los artesanos, es todo este tema de las réplicas, hay distintos tipos de factura, de artesanos más finos, tal vez, con un trabajo más detallado, artesanos más comerciales, hay todas unas condiciones también de producción que son muy interesantes analizar, pero bueno, a mí en primer lugar lo que más me interesó fue la historia de este oficio, las memorias que habían en este contexto, y cómo se ha ido transformando en el tiempo. La siguiente, por favor. En un primer momento yo hice unos talleres de memorias orales con documentación sobre esta historia del coleccionismo y digamos que a la gente le pareció que ahí había una información muy importante que permitía justamente conectar desde dónde había empezado este oficio, se reconocían en estos documentos que son bastante burocráticos, digamos, de compra y oferta de objetos arqueológicos a sus familiares, y un poco esto daba un sentido a de dónde había surgido todo esto, ¿no? También me parece importante destacar que en estos talleres se empezó también a dar la vuelta un poco a esta idea del estereotipo del huaquero, ¿no? Incluso se planteó la idea de hacer un homenaje a estos personajes como salvadores del patrimonio. Entonces, en ese sentido, digamos, yo encontré en esta comunidad una apertura a darle la vuelta un poco a esta visión más tradicional del patrimonio, de los museos, de los objetos, y bueno, estuvimos trabajando en esto. En la siguiente imagen se puede ver un pequeño display que hicimos de estos documentos en un contexto de exhibición de artesanías, la gente iba, miraba, y lo que pasó fue 2 semanas después hubo este terremoto sumamente devastador en la provincia de Manabí, que afectó gravemente a este espacio en el que estaban las artesanías. En la pila las construcciones son bajas, entonces digamos que no hubo unas afectaciones de personas o fueron afectaciones materiales leves, pero este espacio, estos objetos artesanales quedaron totalmente destruidos, y es un poco a mí me planteó estas preguntas sobre la fragilidad de las iniciativas comunitarias, ¿no? Entonces, con ese contexto, también viendo cómo podía yo aportar en algún sentido, planteé un proyecto para las becas del Premio Mariana Aguilera, que es un premio de creación de arte contemporáneo, y fui beneficiaria de una de estas becas en el 2017. Mi objetivo era plantear una exposición temporal en la pila que retome nuevamente esta historia, estas memorias, el oficio. En la siguiente, por favor. El resultado un poco fue que cuando llegué a la pila, las personas estuvieron más interesadas en hacer algo permanente. Entonces mi idea de exposición temporal se transformó en la idea de un museo. Y pienso que es una noción de museo mucho más flexible, mucho más abierta, es como un lugar estratégico también, que recoge esta idea de valorar este pasado, estas historias, y de ponerlas a circular nuevamente, ¿no? Entonces, en un espacio del gobierno parroquial se destinó un lugar específico para este museo, que tiene la particularidad de que es un museo de sitio al contar con este pozo prehispánico, y que es un espacio que ha sido mantenido, digamos, por unas responsables de turismo que estaban ahí. Digamos que en su oficina de turismo les dimos también este carácter de museo. La siguiente. El museo como tal, este es el rótulo, esta es la entrada. Se llegó a denominar Museo Histórico y Artesanal La Pila. Es un museo que en talleres, en diálogos, en conversaciones con los artesanos y las artesanas, vimos esta necesidad de darle un énfasis también a la historia de la parroquia, a que se conozca sobre estos contextos, y también a promocionar el ámbito artesanal. Esto es seguramente lo más importante para
para los artesanos, la gente que participó en este proyecto, que este oficio cada vez ha ido perdiendo su fuerza, ha ido decayendo. Yo pienso que está un poco en extinción este oficio en la medida en la que los jóvenes ya no están interesados en aprender este oficio de sus padres, ya no lo ven rentable, obviamente, esas son las razones, no es un oficio que sea muy valorado. Y particularmente yo ubico en ciertas políticas patrimoniales unas ambigüedades muy grandes que han privilegiado, por ejemplo, temas de control del tráfico ilícito, pero que han tenido consecuencias en que esta práctica vaya decreciendo, ¿no? Entonces, es una realidad que estos artesanos de la pila requieren espacios de difusión, de promoción y de puesta en valor de su trabajo. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver unas imágenes de los artesanos en sus contextos de trabajo. Estos son artesanos que fueron muy importantes durante mi proyecto, en testimonios, en conversar sobre sus oficios. Son artesanos que se han dedicado ya muchísimos años a esto y que bueno, tienen este trabajo que tal vez se le identifica como esta producción más fina, ¿no? Está, por ejemplo, el señor Gerardo López, Andrés López, Consuelo Mesones, Javier Rivera y Gonzalo Muentes, que es este artesano que trabajaba la piedra y que falleció justamente el año pasado. Entonces, también nos enfrentamos con esto, ¿no? En este proceso en el que ya son pocas personas las que están haciendo este oficio y que tal vez este espacio del museo de alguna manera asume también estas memorias de quienes ya no están. Aquí ustedes pueden ver, tal vez, me parece importante mostrarles en la imagen del lado izquierdo inferior, se pueden ver unas fotografías pegadas en la pared, son de los catálogos de los museos nacionales, que son un poco el referente desde donde este banco de imágenes para reproducir las imágenes que se venden en las réplicas. Y yo lo que siempre he destacado es este conocimiento que hay en los artesanos frente a estas, es un conocimiento material, es un conocimiento técnico, digamos, frente a estas fotografías, y tener solo el frente de la imagen, ellos recrean la imagen por completo. Entonces, hay como unos conocimientos muy valiosos en relación también a los propios procesos del modelado, a los procesos de la pintura, y también unos conocimientos culturales, ¿no es cierto? El conocimiento, esta aproximación de lo que ellos les llaman los antiguos. Este pasado que para nosotros tal vez es más científico, que lo vemos muy distante, en la pila es un contexto cercano, el contexto de los antiguos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hicimos estos talleres, conversamos, y la idea de cómo se iba a conformar la colección del museo surgió bajo la noción de unas donaciones que harían los artesanos de sus piezas, voluntario totalmente a las personas que quisieran participar, pero el énfasis era justamente el artesano, ¿no? Destacar el hacedor de los objetos y un poco permitir que estos artesanos expongan lo que ellos quisieran, lo que ellos consideraran que fuera importante para que quede en la exhibición. Yo hice una ficha muy sencilla, muy, digamos, para recoger el nombre de los artesanos, la fecha en la que había sido realizado el objeto, y fue a través del gobierno parroquial que se gestionaron todas estas donaciones, que era también una manera de que las autoridades, digamos, hagan un seguimiento del proceso y se interesen un poco más por eso. En la siguiente podemos observar ya el sentido tal vez más, el énfasis que se dio en esta museografía a los artesanos, ¿no? Son los nombres de las personas, de este reconocimiento frente a este anonimato con el que circulan sus producciones, y que me parecía fundamental, esta idea del reconocimiento. En el momento de la inauguración, las personas iban corriendo a encontrar, a buscar sus nombres. Es creo que un proceso clave en todas estas lecturas que se puede hacer de la artesanía, ¿no? Cuando tenemos esta noción de el arte como la alta cultura reconocida con autores frente a estas producciones que suelen circular de manera anónima, a mí me parecía fundamental
mencionar a los autores, mencionar a los hacedores de estos objetos. En la siguiente. Bueno, aquí se puede ver ya como una mirada de cómo está esta instalación. Es una serie de vitrinas con los objetos. Son aproximadamente 50 objetos de personas que donaron. Aquí también algo interesante, y es que mi intención inicial era que sean donadas solamente por artesanos, pero hubo algunas personas que adquirieron a los artesanos obras y las donaron a su nombre. Entonces también nuevamente cómo se expande esta idea de museo, esta idea de reconocimiento. Yo di un énfasis muy fuerte al tema histórico, a toda esta información que yo había compilado durante años, archivos audiovisuales, por ejemplo, pueden ver en el fondo de unos proyectos que hizo el BID con el CENAPIA en los años 80. Entonces, recompilar ese material, también otros tipos de archivos y que esa información regrese a estas comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver un poco también estos archivos locales. Este pozo, esta pileta, como ellos le llaman, teníamos unos archivos de una limpieza que le habían hecho, entonces también exhibir esas fotografías de un registro más local que dan cuenta de este, como les digo, es un espacio sumamente simbólico. Se supone que ahí abajo, bueno, no se supone, ahí abajo están objetos arqueológicos que en esta limpieza los sacaron, los limpiaron, y que hay unos encantos que están ahí, que suenan, hay como toda una mitología, ¿no? Entonces el pozo había dejado de subir el agua y habían tenido que regresar los objetos para que suban nuevamente. Esta conexión simbólica con este pasado, esta conexión tan cotidiana, creo que era algo que me interesaba rescatar. Y también pueden ver como este uso en términos más museográficos, de la gráfica popular, que es un lenguaje que está ahí muy presente. No hay, digamos, cédulas en el museo como tal, no hay textos, sino más bien es unas narraciones visuales con estos títulos que agrupan ciertas informaciones. La siguiente, por favor. Este es igual como una imagen de esta museografía para como mostrarles el tipo de documentos también que yo busqué regresar a este contexto. Creo que es muy importante esta posibilidad de contribuir en las memorias, en las historias de las comunidades, de visibilizar que también estas prácticas artesanales están ancladas a contextos históricos y a coyunturas y a políticas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, la idea de los antiguos como estos cercanos con el coleccionismo, como un proceso que se ha venido dando desde hace muchos años. Ahí es muy interesante un documento de prensa del año 71 que habla de cómo la pila produce arqueología contemporánea, ¿no? Entonces, es una historia que viene de mucho más atrás y que me parecía importante que se visibilice. El museo se inauguró en el año 2018, en junio. Justo un mes después de la inauguración del Museo Nacional en Quito, me pareció interesante como esa coyuntura, esas realidades, como esa pretensión de lo nacional versus estas realidades muy locales. Y bueno, hay un video, les puedo poner el link en el chat, un video que muestra un poco esta inauguración, esta difusión que se hizo del museo. Y sí, como para cerrar esta primera parte, creo que solamente destacar que es una idea estratégica del museo, el museo como un espacio en construcción, un espacio de memoria, de llevar a las comunidades informaciones que ellos no poseen y que da también mucho más sentido a este oficio que hacen, a la vez que valorar este oficio desde los conocimientos que demuestra. Genial, muchísimas gracias, Pamela, por tu presentación y por tu experiencia. Felicitaciones, qué lindo trabajo. A mí me emociona cada vez que yo veo el trabajo comunitario que hacen los museos. Existe en el Museo del CIDAP un trabajo comunitario permanente, la conexión de las personas con ese espacio en el que se sienten representados y sienten que, como la comunidad de La Pila, que saben que ese es un espacio que va a generar una serie de dinámicas
mantener su identidad, mantener su historia, recuperar esa memoria de su gente. En el caso del SIDAP, que es el otro caso que conozco muy de cerca, las donaciones, el trabajo de campo que hace el personal del SIDAP en las comunidades, el levantamiento de información y luego un día verse representados ahí y formar parte de esas colecciones. A mí me interesa mucho rescatar algunos conceptos, luego voy a cederle la palabra a Eduardo. El hecho de que tú mencionas, me llamó mucho la atención esto que tú decías, de que los veían a los huaqueros como salvadores del patrimonio. Y voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso porque me parece muy interesante. Has mencionado también una situación que es, yo creo, y aquí Paola no nos dejará mentir, quizá que pasa las fronteras, y es que no necesariamente los trabajadores de los espacios culturales, sobre todo en zonas rurales, y creo que sobre todo espacios de carácter arqueológico, no necesariamente cuentan con los insumos, con el financiamiento, con el apoyo sistémico adecuado como para poner en valor correctamente, y de alguna u otra forma se tienen que arreglar para hacerlo, pero lo hacen por esa pertenencia justamente. Mencionas la incomprensión de la normativa que ha hecho que, digamos, entre otras cosas, estos oficios se vayan debilitando. Y has hablado de estos conocimientos culturales de estos artesanos, ¿sí? Yo voy a hablar, digamos, brevemente en el caso ecuatoriano. Creo que hay un potencial extraordinario de la generación de ingresos en tantas personas justamente a través de la venta de réplicas, ¿sí? De réplicas culturales que, como tú dices, vienen cargadas de toda una técnica, de un simbolismo. Imagínate que utilicen como referencia estas piezas que están en los museos custodiados. Y yo estoy seguro que si nosotros lográramos generar un sistema de venta como servicios anexos en estos sitios arqueológicos maravillosos que tenemos en el Ecuador, incluso esto sería una herramienta para paliar el huaquerismo. Vamos a seguir conversando de esto más adelante, y solamente para cerrar, me gustó mucho y creo que podemos reflexionar mucho sobre esta propuesta de en la cédula de las piezas poner el nombre del artesano y nada más. Sí, creo que es una cosa interesante sobre la cual podremos volver. En este momento, mi querido Eduardo Tepán, responsable del Museo de Artesanías de América del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, le cedo el micrófono a usted para que nos cuente un poco su caminar, querido Eduardo. Gracias, Jonathan. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto y un privilegio poder dirigirme a ustedes para comenzar un poco acerca de los inicios del Museo de Artesanías y Artes Populares y su reserva, lugar donde he venido trabajando más de 38 años, y trataré de sintetizar lo más que pueda, porque contar todas las experiencias, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, pues faltaría tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar diciendo que el Museo de Artesanías y Artes Populares debe cumplir la función de activar el patrimonio artesanal y cultural de los pueblos a través de los diferentes medios que le permita promover la artesanía como un recurso socioeconómico. Al mismo tiempo que fortalezca la identidad de los pueblos y nacionalidades de América. Con esta visión, el SIDAP creó el Museo de Artesanías y Artes Populares, mismo que fue fundado o inaugurado el 3 de noviembre de 1975 mediante un acuerdo de la OEA y el gobierno del Ecuador. Su sede está en la ciudad de Cuenca y es un organismo público orientado a impulsar, fortalecer y valorar las artesanías y las expresiones culturales del Ecuador y América. Desde su creación, las actividades del museo se han centrado en la investigación, inventario, registro, catalogación, conservación de los saberes artesanales, arte popular de todo el país y América.
En esta o dentro de esta actividad comenzó la colecta de piezas en las zonas de todo el país. En esta acción permitió obtener información primaria en contacto directo con los artesanos y artesanas del territorio. También se pudo realizar canjes, donaciones y compra de objetos, algunos con una antigüedad a la fecha que superan los 100 años. Con esta misma lógica y con la intención de contar con colecciones de toda América, se ha trabajado desde que inició el CIDAD su accionar en cooperación con las diferentes embajadas y consulados de varios países. De la misma manera debo recalcar y agradecer a los ex becarios que asistían a los diferentes cursos y talleres de capacitación internacional que daba el CIDAD tanto en Cuenca como en otros países. Lo que ha permitido contribuir con donaciones de varios objetos que han permitido incrementar el acervo cultural que hoy custodia el CIDAD. Por lo que hoy el museo conserva la mayor reserva de invalorables colecciones de artesanía, artífice y piezas de arte popular de América y otros continentes. En la actualidad, la reserva custodia 8.900 piezas, cerca de las 9.000 piezas de artesanía procedente de 31 países como son Argentina, Australia, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Inglaterra, Indonesia, India, Japón, Jamaica, Madagascar, México, Nicaragua, Puerto Rico, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Surinam, Venezuela y Uruguay. Colecciones que nos han permitido dinamizar exposiciones itinerantes individuales y colectivas a lo largo de estos 45 años de vida institucional, que se han presentado en todo el territorio nacional y fuera de él, como en los casos en España, Bélgica, Alemania, Italia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela. Pero estas exposiciones que itineraban a estos países no solo se exponían colecciones de objetos artesanales, sino también que acompañaban artesanos y artesanas de algunos sectores de nuestro país para poner y evidenciar el valor cultural y artesanal que tienen nuestros pueblos. El CIDAD también ha gestionado y ha presentado en su museo exposiciones de otros países que han venido a nuestro museo, como son los de Estados Unidos, de Gran Bretaña, México, Guatemala, España, Colombia, Perú, de los que me acuerdo. Dentro de esta misma dinámica de fortalecer, difundir y promocionar al sector artesanal, se realizaron varias muestras docentes con diferentes temáticas de artesanías y artes populares que han recorrido varios centros educativos del sector urbano de la ciudad de Cuenca y del país. Y dos de ellas se presentaron en La Paz, Bolivia y Popayán, Colombia. Más adelante, estas mismas exposiciones con las mismas temáticas se transformaron en los denominados kits didácticos, que eran una especie de mini exposiciones que recorrieron escuelas y centros educativos del sector rural con el fin de promover e incentivar la importancia y la conservación de los oficios artesanales a través de estas herramientas. Estas colecciones dotan de sentido al museo, son su razón de ser. La condición de ser colecciones únicas de objetos artesanales de excelencia de América es fuerte, debido a que, habiendo colecciones de artesanías construidas por otras instituciones, quizá incluso con su misma organización alrededor del mismo eje temático, Artesanías de América, tienen su propia irrepetible particularidad en la medida en que ha sido hecha con intervención humana para poder establecer los criterios de colecta, conceptos, gestión y puesta en valor al sector más vulnerable como son las artesanas y artesanos del país y América. Para terminar este espacio quisiera puntualizar los dos momentos del actuar de la reserva y del museo. Los servicios que presta la reserva, además de generar muestras de varias temáticas,
está la parte educativa para la investigación, donde pueden acceder antropólogos, historiadores, docentes, estudiantes, y de hecho muchos de ellos han investigado en nuestras reservas para titularse en las universidades, así como los artesanos que requieren información puntual de alguna colección o de algún objeto en particular. Y esta reserva está articulada directamente con un centro de documentación especializado en artesanía y arte popular, que les ayuda a ampliar la información que necesitan. En el año 2013, el CIDAW ganó un proyecto de inversión del Estado, recursos que sirvió para digitalizar en su totalidad las colecciones que custodia la institución. Y que aspiramos que en el 2020 poder subir a la web para el acceso de todo el público, para que puedan conocer e investigar este valioso recurso que tenemos. Del mismo modo, con estos recursos que obtuvimos de la parte estatal, pudimos dotar de equipos tecnológicos que no contábamos antes para la conservación de estos bienes, como son los deshumidificadores, termómetros, sensores, cámara de videovigilancias. Estos equipos nos han permitido crear un microclima estable en estos espacios para la seguridad y conservación de estos bienes. Aspiro que en un futuro no muy lejano la reserva cuente con una infraestructura apropiada y moderna para que estas colecciones perduren en el tiempo para el disfrute de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por su intervención muy sentida. Y bueno, después de tantos años de estar custodiando y poniendo en valor esa maravillosa reserva a través de cientos de exposiciones en el Ecuador y en el extranjero, pues, ¿cómo no le va a poner tanto sentimiento? De entre todas las cosas que nos ha comentado, mi querido Eduardo, yo quisiera rescatar lo que usted menciona del involucramiento de la comunidad, ¿no es cierto? El trabajo de la recolección a través de estos momentos con las comunidades artesanales, la importancia, usted hace mucha referencia a las reservas, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Los museos como tales necesitan contar con reservas técnicas, con infraestructura aclimatadas, ¿sí?, para la correcta preservación y un calendario permanente de intervenciones de conservación y de restauración donde se requiera. Y otra cosa que usted mencionaba que me parece que es fundamental, justamente no es algo únicamente que nace de la coyuntura, ya es bastante posicionado, digamos, en el mundo, pero usted ha hecho referencia a la importancia que tiene que la reserva del CIDAW y estos bienes estén disponibles en la web. ¿Por qué? Porque es un modo de masificar su acceso, ¿sí? Y vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Esperamos que este año. Muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Ahora nos vamos hacia el sur. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde está nuestra amiga Paola Fritz, del Museo de Artes Populares José Hernández, de la gran ciudad de Buenos Aires. Así que, Paola, nuevamente bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros y te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta. En principio, quiero saludar y felicitar con mucho cariño y con mucha admiración al CIDAW en su aniversario, y también a Jonathan y a toda la organización, agradecerles mucho esta invitación. Un gusto, Pamela y Eduardo, muy lindo el proyecto que presentó Pamela y qué bueno este relato de la trayectoria de Eduardo en el CIDAW. Yo les quiero compartir en principio un video para contarles brevemente un poquito del museo y después para empezar a relatar un poco la historia
del Museo de Arte Popular José Hernández. Antes le quiero decir que está entre nosotros una compañera con la que trabajamos así codo a codo, siempre a la par, que es Mirta Bialogorsky, que es doctora en antropología, bueno, gracias Mirta por estar acá acompañándome, y también pues, para presentarle y decirle que, bueno, ella desde la antropología, yo desde la comunicación y la planificación comunitaria, es que venimos trabajando desde hace bastantes años junto al equipo del museo, por supuesto, en este amor en común por la actividad de los artesanos y también por una actividad de los artesanos desde una perspectiva semiótica, lo cual no tenemos ninguna de las dos de carrera, pero sí que abrigamos como amor en esto de la producción artesanal, en este caso. Bueno, ahora sí puedo compartir la pantalla para mostrarles. Habilitado para que compartas, Paula. A ver, espérenme un minutito. Ahí. Ahí voy, ¿eh? Tiene el sonido del propio video. Se escucha, ¿no? El sonido del video, sí. Perfectamente. Bueno. Se vio muy bien, Paula, gracias. Bueno. Ahora mientras les voy conversando quería compartir unas imágenes. Bueno, era para mostrarles un poquito acerca del museo que está en la ciudad de Buenos Aires, se llama Museo de Arte Popular José Hernández. Sucede la casa que pertenece a lo que hoy es el museo, que está ubicado en el barrio de Palermo Chico, que es un barrio aristócrata de la ciudad de Buenos Aires, lo que podría ser una contradicción para un museo de arte popular. La sede perteneció a una familia de la aristocracia porteña, a Félix Bunge, que la donó cuando la dejó en su testamento para donar a la Municipalidad de Buenos Aires como un museo que resguarde, o sea, que promueva las distintas expresiones de la cultura popular. El museo abre en 1948 y la misión es la de coleccionar, documentar, investigar, promover, preservar y exhibir
el arte popular en sus distintas variantes, con un especial énfasis en las artesanías y en las artesanías como patrimonio cultural y en los artesanos y en las artesanas como productores culturales. El patrimonio que contempla el museo es de artesanías representativas de distintas tradiciones, como tradiciones criollas, tradicionales de los pueblos originarios y también urbanas y contemporáneas, y que están representadas desde el siglo XIX hasta lo contemporáneo, y que están representadas en distintos rubros, como es la madera, el metal, cerámica, textil, vidrio, distinto hasta y hueso, cuero, etcétera. También contempla otras manifestaciones del arte popular que están en su patrimonio y también en sus exposiciones, como son, por ejemplo, el filete porteño, que es un tipo de pintura especial de Buenos Aires, y también, bueno, lo que es la cultura popular. También el museo tiene una biblioteca que es muy importante, que está especializada en literatura popular y gauchesca, y en artesanía, tiene una gran producción de materiales y una gran divulgación en lo que tiene que ver para la investigación, etcétera, de artesanía. El museo hoy se llama Museo de Arte Popular, pero no se llamó siempre así. Museo de Arte Popular José Hernández, el nombre aparece por ley en el año 2006, y este hecho de la promulgación de esta ley, que lo nombra como Museo de Arte Popular, es como un hito de culminación de un proceso de cambio de identidad del museo, que es desde el año 2000, que se inicia en el año 2000 este proceso, que se propone la gestión, en ese momento, la gestión actual, en ese momento se propone volver a pensar en el museo con su misión y su visión original, que es de promoción de las culturas populares. En el medio, desde la década del 50 hasta la década del 80, 90, el museo había virado en su mensaje por un fuerte mensaje criollista, que mantuvo sus variantes, pero se mantuvo fuertemente, y que está relacionado este mensaje criollista, o como nosotras lo llamamos a veces el Museo del Gaucho, estuvo relacionado con procesos que se dan de consolidación, de constitución de los estados nacionales, en donde el Estado opera con mecanismos de homogeneización de la cultura, en donde se busca determinados símbolos, en este caso la figura del gaucho de las Pampas, podríamos decir, para estos símbolos que sirven o que activan como vehículos para unificar la cultura y las identidades en pos de pensar en una identidad nacional. En este sentido, en el museo se recupera este discurso, ¿no?, del gaucho como símbolo nacional, que hoy está, en general, muy cuestionado. Y está cuestionado ¿por qué? Porque no muestra la heterogeneidad de la identidad nacional, ¿no? No muestra la identidad como un proceso dinámico y permanente, y sobre todo heterogéneo, ¿no? En este sentido, el museo lo que hizo es invisibilizar a través de marcar fuertemente este discurso otros sujetos tan relevantes de la constitución del Estado, de la identidad argentina, como son los pueblos originarios o hasta aún los propios migrantes, ¿no? Esta figura que es como romántica, podríamos pensar, es una visión romántica del gaucho, estuvo fuertemente marcada, o sea, definida por el libro de Martín Fierro, que lo escribió José Hernández, que es un escritor referente en Argentina, muy conocido, y cuyo nombre le da el nombre al museo, así que también por eso la asociación fue muy marcada. Entonces, en ese sentido se le daba importancia a lo popular durante esas décadas, pero acotado a esta visión romántica que buscaba anular, digamos, el conflicto social. A partir del año 2000, entonces, como les contaba, una nueva dirección optó por basar su gestión
en esta visión más global y más diversa de las culturas populares, jerarquizando a las artesanías como patrimonio y a los artesanos y a las artesanas como productores. ¿Y por qué digo a las artesanías y a los artesanos y artesanas? Porque ambos, a partir de entonces, intentamos que busquen constituirse como protagonistas en la escena del museo. Es decir, no solamente el patrimonio, sino el artesano como hacedor, su oficio, su historia de vida, su lugar de origen, sus técnicas, la transmisión, o sea, la forma de aprendizaje, el lugar en donde toma los materiales, todo esto que confluye en la obra artesanal. Tal accionar asume que el patrimonio no es uno y estático, sino que es una construcción social, ideológica, política, que es dinámica, que cambia a través del tiempo, y que las lecturas que se van haciendo acerca de nuestro patrimonio son diversas y todas válidas, y que además el museo actúa como constructor del futuro patrimonio y de los discursos acerca de ese patrimonio. Se lleva adelante esta impronta de parte del museo a través de un programa que es un programa de promoción de artesanos, que se manifiesta a través de, nos pensamos a través de una tríada relacional, en donde por un lado está el museo, con sus propias producciones discursivas, por otro lado están los artesanos y las artesanas, sean tradicionales, de las comunidades de los pueblos originarios, contemporáneos, urbanos, etc. Y por otro lado, los públicos, ¿no? en toda su heterogeneidad. Entonces nos gusta pensarnos confluyendo en este espacio de que es el museo, en esta, desde los tres actores como apropiación del espacio, ¿no? Muchas gracias, Paola. Nos habías mencionado que ibas a compartir algunas más imágenes, ¿o Sí. eran esas que vimos ahí? No, había hecho una galería con imágenes, pero se me quedó parada en la primera, pero Ya, después cuando vuelvo pero a hablar vimos les ahí muestro alguna más. pudimos apreciar ahí varias fotografías de los objetos. No te preocupes, que sí, Bueno, sí los pudimos ver. Muchas bueno. gracias por tu intervención, por tu primera intervención. Me parece muy interesante. Bueno, ¿por qué me interesa mucho tu ponencia? Yo conocí tu museo. Yo estuve ahí el año pasado, y me llamó mucho la atención. Vi dos cosas muy interesantes. La primera, este salón de arte textil, muy contemporáneo, ¿sí? Y ya y justamente por eso dije, tenemos que invitarlos para Ardis, porque vi que compartimos muchos conceptos sobre la contemporaneidad de los oficios, y ese diálogo entre el diseño y la artesanía. Y cuando visité el museo también había una exposición de este artista Molina Campos, ¿sí? Que llegó incluso a ser asesor de Walt Disney para varias películas, incluso quienes hayamos sido niños alguna vez habremos visto esta película de Mickey Gaucho. No sé si era Mickey u otro de los personajes. No sé si me confirmas quién era, Paola. ¿Quién fue el que se hizo Gaucho? Mickey Mouse. Tienes apagado el micrófono. Sí, no me acuerdo el nombre del personaje, pero es uno de Ya. los Entonces, personajes claro, de Mickey, sí. tú has hecho mucho hincapié en el arte popular, y claro, esa es una de las líneas de trabajo permanente que tiene el CIDAP. No se limita tampoco
únicamente al trabajo con las artesanías, los artesanos y demás, sino que existe esta interrelación muy cercana entre las artesanías, el arte popular y demás. Y es muy acertado lo que tú mencionas sobre la incidencia que este arte popular, estas artesanías tienen en una identidad nacional, ¿sí? Yo aquí, o sea, realmente este conversatorio ha puesto sobre la mesa elementos importantísimos sobre la incidencia que el trabajo de la artesanía tiene en la identidad de los pueblos, ¿sí? De las personas, de las comunidades. Lo decía ya Pamela con esta conexión con los antiguos que tenía la gente de la pila a través de la reproducción de estos objetos, de manera obviamente enteramente artesanal. Y tú has mencionado lo mismo. Entendemos también la artesanía aquí como patrimonio cultural inmaterial. Entonces, quiero rescatar eso. En este momento, me gustaría dar paso a comentarios o preguntas del público, ¿sí? Si por favor nos ayudan alzando la mano con la aplicación de aquí de Zoom, o si desean pueden escribirlo en el chat y daremos lectura. Abrimos un espacio de diálogo en este momento con quienes nos acompañan para intercambiar ideas con Eduardo, Pamela, Paola. Hay una pregunta por Facebook, Jonathan. Sol Rubín, de La Borbolla, pregunta si el Museo de Buenos Aires es el que dirigió el antropólogo Carlos Mordó. Muchísimas gracias, Fausto. Paola, No. ¿conocen si quizá es...? No conozco, no sé si Mirta conoces porque es antropólogo, pero no conozco y no lo dirigió. Bueno, vamos a investigar, porque además entiendo que en Buenos Aires hay otras instituciones que también trabajan con el arte popular y la artesanía, o son ustedes, digamos, aquellos que han recibido por parte de la Rectoría de la Gran Ciudad de Buenos Aires el manejo de ese tema. No sé si en su país funciona un poco así. Sí, por lo que es en la ciudad de Buenos Aires es el único museo. Es el único museo de arte popular del país, aunque es un museo municipal, y de artesanías hay otros, de artesanías y expresiones folclóricas en el país, y además sí, hay otros organismos que son muy importantes en el apoyo a las artesanías, como es el mercado de artesanías tradicionales y ahora también innovadoras de Argentina, que es el MATRIA. También está el Fondo Nacional de las Artes, que hace un fuerte apoyo a lo que es en capacitación, en promoción, premios, etcétera, sobre las artesanías. Así que hay otros organismos que también trabajan con la artesanía tradicional y muchos más ahora, porque había pocos, pero muchos más ahora que trabajan con la artesanía contemporánea. Muchas gracias, Paola, por esa respuesta. Le vamos a ceder la palabra a María Ángela Botero. Qué gusto, María Ángela, también contar contigo en esta tarde. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A Paola, con quien compartimos mucho tiempo en SECA Argentina, y bueno, a muchos colegas que he visto por acá. Yo quería, más que una pregunta, quería hacer un comentario respecto a lo que contaba Pamela, de la importancia del nombre del artesano que hace la pieza que se exhibe en el museo, porque esto me recordó mucho la experiencia del Museo de Artesanías de Corrientes, Argentina, donde en ese museo, cuando uno llegaba a la tienda de regalos típica de los museos, se encontraban esas piezas que habían hecho los mismos artesanos, y lo más importante de la pieza era la tarjeta que acompañaba ese regalo que uno compraba, donde decía el nombre del artesano, dónde lo podíamos ubicar para próximas compras, importante, cuál era la técnica que había utilizado, y le daba un valor increíble a esa pieza, porque ya no era simplemente una vasija de greda, era la vasija de greda que había hecho la persona tal
y yo me la llevaba a mi casa con ese valor. Adicionalmente, este museo tiene una experiencia que hasta el día de hoy la encuentro preciosa. Ellos tenían talleres dentro del mismo museo y cuando la gente visitaba el museo podía ver al artesano trabajando en su taller que quedaba dentro del museo y los visitantes podían compartir lo que quisieran, cómo lo haces, por qué lo haces, desde cuándo lo haces, cuéntame tu historia, cómo llegaste acá. Y eran súper valiosa la experiencia que se lograba en ese museo. Y creo que en este momento donde necesitamos reactivar tanto toda la cultura, experiencias como esas serían magníficas, replicarlas. Muchas gracias, María Ángela. No sé si perdóneme que no logré captar su nombre, pero le cedemos la palabra a mi estimada del Museo de Artes Populares de Buenos Aires que nos está acompañando. Le estamos activando su micrófono. Pero lo tiene que activar usted. Ya ahora lo puede activar. Ahora sí, ¿me oyen? Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mirta, pero bueno, salió Mirta. otro nombre. No, que lo que estaban comentando recién y que Paola seguramente lo va a decir en algún momento, que el museo realmente se conforma como un espacio de encuentro con los artesanos los artesanos y el público, a través de talleres, de demostraciones, de charlas. Incluso en algún momento también Paola recordá como el museo salió a la calle y vos misma fuiste que organizó grupos de visitantes que iban a los talleres de los artesanos justamente a conectarse con ellos, ver cómo trabajan, charlar con ellos, bueno, y de esa manera, bueno, jerarquizar y formar públicos en términos de poder valorar lo que son las artesanías, ¿no? No, eso quería comentar nomás. Muchas gracias, Mirta. Sí, efectivamente, otro tema importante que había mencionado Paula es justamente el tema de los públicos, que siempre es una reflexión y es algo en lo que tenemos que tener muchísima atención quienes trabajamos en los museos, ¿no es cierto? Sobre todo porque creo que es una necesidad global el tener que reforzar el trabajo, la investigación de públicos, ¿no? Entender a nuestros públicos y obviamente poder responder a ellos. Quiero dar lectura a, o no sé, Margarita, si me puedes ayudar dando lectura al comentario y la pregunta de Susana Matano, por favor. Claro, Jonathan. Buenas tardes con todas y todos, con las ponentes, Paola, Pamela, Eduardo. Sí, Jonathan, tenemos una pregunta de Susana Matano. Ella dice, los expositores han comentado sobre la digitalización del material como medio para democratizar el acceso. ¿En qué medida el confinamiento ha presentado nuevos desafíos para los museos y su intercambio con los diversos públicos? ¿Va para cualquiera de las dos ponentes o para Eduardo? Me gustaría contestar, si quieren, si puedo. Hola, y luego también los es como adelantarnos un poco a lo que íbamos a plantear, que venía pensando que estaba bueno me niego a pensar que esta pandemia sirvió para algo, que nos favorece en algo, pero fue como una especie de parate también para repensarnos en la virtualidad. Por un lado, en el museo nos sirvió para volver volver al patrimonio, ¿no? Y, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo a través de las redes sociales es compartir piezas patrimoniales, y quizá en el momento en que estaba el museo físico o presencial, estábamos muy en la vorágine de las exposiciones y las que vienen y las actividades, y entonces nos abrió una puerta muy grande a lo que es la parte de compartir lo privado a lo público a través de las redes sociales, y repensarnos como un desafío muy grande en la virtualidad, que hasta ese momento nosotros teníamos redes sociales, página web, etcétera, pero a partir de ahora es como repensarnos como en igualdad de condiciones entre lo presencial y lo virtual, que creo que va a sentar un antecedente, porque ahora
no estamos muy próximos en Argentina a la reapertura, pero de todas formas ya estamos pensando en exposiciones que vamos a hacer el año que viene o cuando podamos abrir, y que paralelamente vamos a estar generando otras exposiciones o actividades o encuentros o instancias como esta que se da, que está buenísima, de reflexión a través de la virtualidad. Nosotros hacemos estudios de público en el museo de tipo cualitativo, con una perspectiva etnográfica, en donde entrevistamos a nuestros visitantes acerca de sus pensares, de sus saberes, de sus sentires con respecto a las artesanías, a los artesanos una vez que recorren el museo. Y esto se viene haciendo desde aquel cambio de misión que les contaba en forma sistemática, ¿no? Este cambio identitario que se hizo primero como para chequear que ese cambio, cómo iba ocurriendo ese cambio en nuestros visitantes y qué iban sintiendo al respecto, pero y ahora como para seguir pensando que como concepto dinámico que va interpretando la gente como arte popular, artesanía, etcétera. Y a lo que quería ir es que esto que lo veníamos haciendo en forma presencial, ahora lo estamos volcando a lo virtual y estamos pensando cómo conocer a nuestros públicos virtuales, ¿no? Cómo hacer esto mismo de investigar sobre sus demandas, valoraciones, interpretaciones, emociones a través de la virtualidad, qué llegada tenemos, si esa llegada es esporádica o si hay como una experiencia en su contacto con la virtualidad que proponemos, las redes, etcétera, por lo cual el desafío es doble en este sentido. Ni que hablar con los artesanos, que hay muchos artesanos que no tienen acceso y otros que sí lo tienen, y cómo llegar a ellos, y además en esta situación de pandemia que es una crisis total para todos, pero fundamentalmente para los artesanos, que se les ven cerrados sus lugares de comercialización, sin turismo, sin público local, en donde nosotros tenemos como museo, creo, y como gestores de políticas públicas, porque el museo es público, repensarnos en qué podemos aportar, cómo podemos proponer soluciones o algún tipo de ayuda o de gestión para colaborar desde nuestro lugar. Muchísimas gracias, Paola. Antes de que Margarita nos lea la siguiente pregunta, quisiera aprovechar para saludar a Juan Martínez del Museo Mindalae en la ciudad de Quito, otro espacio emblemático, un museo de artesanías también con unas experiencias de promoción, de comunicación y comerciales súper interesantes y caso de estudio replicable a nivel internacional, pues. Y también a Luis Álvarez de la Universidad Politécnica Salesiana, que nos acompañan el día de hoy. Juan y Luis, reciban nuestro cordial saludo. Margarita. No tenemos otra pregunta, tenemos un comentario de Susana Matano y Eduardo también quiere responder a la pregunta que se planteó hace un momento. No sé qué Eduardo, prefieras. le escuchamos. Eduardo, perfecto. Gracias. Más que responder a la pregunta, quisiera complementar lo que dijo Paola. Sí, realmente la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el qué hacer en los museos, cómo replantear, reformular la museografía, porque antes, como dijo Pamela, teníamos un esquema ya planteado que simplemente teníamos que ejecutarle durante el año, pero con esa pandemia cambió totalmente, en donde que tenemos que replantear de acuerdo a las necesidades del público, de la gente que trabaja dentro de los museos, pero también creo que esta crisis nos ha fortalecido de alguna manera. Hoy el museo a lo mejor se convierta mucho más popular por esta digitalización y esta virtualidad que se va a presentar con más frecuencia que antes. Antes, si bien es cierto, sí ya se tenía estas herramientas digitales, pero no eran tan usadas. Pero con esta pandemia nos obligó, en cierta manera, a trabajar de esa forma, subiéndolas a las redes, el quehacer de los museos. Entonces,
de cierta parte nos ha beneficiado a los museos, porque en el mañana seremos mucho más conocidos que en tiempos normales no lo hubiéramos logrado alcanzar esta dimensión. Eso quería acotar con los comentarios de Paola. Muchas gracias. Jonathan, perdón, gracias Eduardo. Andrés Palma tiene una pregunta. Te escuchamos, Margarita. Entiendo que está escrita en el chat. Debe estar en el de Facebook, ya le reviso. Voy a dar lectura yo a la pregunta de Andrés. O no sé, Andrés, si quieres más bien hacerla tú en persona. Sí, Jonathan, con gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a Ciudad por sus 45 años tan notables de esta trayectoria que ha acompañado a los procesos culturales de las últimas décadas, no solamente en Cuenca, sino en todo el país, inclusive a nivel internacional. Mi pregunta era para Pamela a propósito del Museo Histórico de La Pila, y esta pregunta está relacionada con el hecho de que yo no dudo de la calidad de nuestros investigadores, de la riqueza de nuestra historia, de la valía de nuestros artesanos, pero cuando llega el momento de concretarse un proyecto museológico, comunitario, educativo, en territorio, me preocupa el hecho de que pueda tener una suficiente continuidad. Entonces la pregunta iba en el sentido de si este museo tiene alguna organización, alguna figura jurídica a partir de la cual esté operando, y en esa medida si es que le ha sido posible también capitalizar toda esta riqueza en un espacio de comercialización, ambas cosas pensando en la supervivencia de este proyecto. Eso, gracias. Gracias, Andrés. Pamela, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias Andrés por la pregunta y también el comentario de María Ángela en relación a cómo estos proyectos sí pueden tener un impacto en los artesanos y en su comercio de sus actividades, ¿no? Definitivamente el tema de la continuidad es como una clave en este proyecto. Hay algunas contingencias, por ejemplo, en términos de lo político, el cambio de autoridades, por ejemplo, eso sucedió el año pasado, cambio de autoridades locales, hace que ciertos procesos se frenen. El museo no tiene una personería jurídica, está más como un área del gobierno parroquial. Y claro, hay siempre apertura de las autoridades, pero es un contexto complejo donde hay unas necesidades muy extremas, es un contexto bastante marginal, entonces no es que sea un proyecto, el museo que cuente con recursos específicos, recursos económicos, me refiero, destinados para ese espacio, sino más bien había este apoyo desde personas del área de turismo que estaban ahí permanentemente dando mantenimiento y recibiendo a los visitantes. Entonces, en el contexto de la pandemia también se vuelve todo muy complejo. Justamente 2 semanas antes de que todo esto pase, yo estuve ahí, hicimos como algunos planes. Por ejemplo, una idea que teníamos era expandir el museo y hacer que se genere un recorrido a los talleres de los artesanos. Un poco que el museo sea este centro de partida y que a partir de eso se generen estas visitas a los talleres, generar sobre todo este ámbito educativo, ¿no? Que los artesanos puedan hacer demostraciones, que los jóvenes se vinculen a esto. La parte educativa, digamos que es uno de los ejes más fuertes y más potentes que creo que permiten estos espacios. De parte de los artesanos sí había mucho interés, mucha apertura, pero claro, en el contexto de la pandemia yo creo que definitivamente son de las poblaciones más vulnerables. El museo como tal está cerrado, pero eso no me preocupa tanto como la condición en la que están los artesanos, ¿no? O sea, es muy compleja su situación en este momento. En términos de políticas públicas también yo veo muchas complejidades, ¿no? No ha habido como un apoyo muy concreto a estos grupos. Y bueno, yo creo que desde el nuevo contexto, desde lo que surja después de esto, seguramente habrá maneras de apoyarles, pero pienso que es más estructural el problema, ¿no? Y también en eso radica la continuidad que se pueda dar a estas iniciativas.
Gracias, muchas gracias. Gracias, Pamela. Gracias, Pamela, por esa intervención. Jonathan, voy a leer dos comentarios que tenemos. El uno es el de Susana Matanó, que dice, María Ángela, muy oportuno su comentario, pues no solo pone en valor el trabajo de los artesanos y posibles futuros contactos, sino que de ese modo se les reconoce la categoría de autores. Ese es el uno. Y el otro comentario que tenemos es a través de Facebook, que es de Adrián Rivera, que dice, muy bien la propuesta, Pamela, darle el valor de los artesanos como parte de su identidad, y Ángela Botero, a los artesanos conocer sus técnicas, su arte, cómo se autoidentifica como artesano puro. Solo tenemos esos dos comentarios por lo pronto, y en el chat ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Javier Rivera es justo un artesano de la pila que ha estado muy involucrado en este proyecto y bueno, le agradezco mucho que esté conectado. Qué bien. Muchas gracias, Margarita, por esa lectura. En este momento, entonces, voy a plantear una reflexión general y ahí me gustaría que ustedes, los panelistas, intervengan un poco como se sientan de hacerlo, relativo a cuál es, desde cada una de sus perspectivas, la proyección que tendrán los museos de artesanías y artes populares. Hemos hablado de estos nuevos recursos virtuales que al mismo tiempo que, como bien decía Eduardo, se presentan como una oportunidad para ciertos temas, quizá por otro lado nos podrían alejar también. ¿Cuál es su visión sobre el futuro a mediano y corto plazo de estos espacios culturales, por favor? No sé quién quiera de ustedes que quiera intervenir. Bueno, tal vez en relación concretamente a este proyecto del Museo de la Pila, creo que tiene que ver sobre todo con este fortalecimiento de las redes comunitarias, estos sentidos de apropiación que se pueden generar a partir de estos espacios como los museos. Hay ejemplos muy emblemáticos en la provincia de Manabí de museos comunitarios que, claro, son iniciativas que surgen de las propias comunidades y que se fortalecen desde ahí. Entonces siento que esos ejemplos pueden ser fundamentales en este momento de pandemia, ¿no? Tal vez mirar cómo ha sido esta gestión de estos espacios que no tienen una institución tan fuerte detrás, que no tienen unos recursos tan fuertes, pero que sobre todo se basan en esta organización y en esta puesta en valor de sus procesos. Por otra parte, en relación a lo virtual, creo que puede ser interesante como mecanismo de difusión. Justamente con Javier Rivera creamos una página web para que él pueda difundir sus procesos, sus proyectos, sus obras artesanales. Sin embargo, creo que no es suficiente en el caso de estas realidades tan locales, ¿no? La brecha también digital es muy grande y estas son realidades muy concretas que requieren redes de comercialización de sus trabajos. Lo virtual creo que puede ser una estrategia de dinamizar, de contribuir un poco a que estas obras circulen, pero creo que tiene que ver con estos apoyos que se puedan generar, sobre todo políticas públicas que se puedan dar para apoyar a estos contextos más artesanales, ¿no? Y fortalecer efectivamente la promoción de esos trabajos, considerando nuevamente que todo lo vinculado al turismo, que es, digamos, su nicho de salida, está totalmente cerrado, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades, pero es muy complejo también el escenario. Muchísimas gracias, Pamela. No sé, Paola, Eduardo, ¿uno de ustedes quiere Bueno, sí, concuerdo. Perdón, hablo. Concuerdo con lo que dice Pamela totalmente, que en Argentina también hacen falta políticas públicas de apoyo a los artesanos y eso sería como fundamental, que sean decisivas. Y nosotros como museo también pienso que esta posibilidad, que también decía Eduardo, de ampliar horizontes con respecto a la virtualidad y poder llegar a más gente,
es también llegar a cierto tipo, o sea, cierta tipo de gente que, y hay otro montón de gente que sigue sin tener acceso, digamos, a internet o a lo digital, entonces como que de alguna forma sí podríamos pensar que llegamos a más gente, pero no quiere decir que democratice el espacio del museo en alguna manera, o si lo hace es en muy poca proporción, ¿no? Nosotros nos estamos pensando cuando abramos el museo en algunas exposiciones, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con una idea que veníamos pensando, que es armar una exposición de neoartesanías, en donde vamos a... permanentemente el museo se está repensando en este rol de cómo se va modificando la artesanía, los artesanos, cómo nos vamos repensando dentro del campo artesanal, y identificamos una nueva categoría que dimos en llamar neoartesanías para poder reflexionar acerca de nuevas prácticas que vimos que funcionaban en los artesanos de la Argentina, desde distintas vertientes, ¿no? Desde distintos tipos de fusiones entre la materialidad y las técnicas, o de trabajo colaborativo entre los artesanos de las comunidades, sobre todo de los pueblos originarios, y los diseñadores, siempre y cuando haya un reconocimiento de la autoría, porque hay, como es todo un tema y hay una problemática muy grande con respecto a esto. Y también en los artesanos contemporáneos, en asociaciones que se realizan entre artesanos urbanos y contemporáneos y las comunidades. Bueno, esta es como una de las propuestas que tenemos para repensarnos a futuro. Por otro lado, tenemos una propuesta de exposición que va a ser de artesanía botánica, en donde la botánica en la artesanía va a ser como una excusa de hilo conductor para recorrer algunas obras de nuestro patrimonio en distintas tradiciones y con distintos materiales, en donde las flores, los árboles, las hojas estén presentes de alguna forma como motivo en las artesanías, pero que nos va a dar motivo para involucrarnos en una temática que nos parece trascendental, y en donde los artesanos, ya sea por el lugar en donde viven, por su hábitat y por los materiales que utilizan, están muy atravesados, y que es la problemática ambiental, en donde nos parece que debemos, como museo público, involucrarnos de alguna manera, tomar posición y mostrar la pluralidad de voces que hay al respecto. Entonces, bueno, este es otro de los desafíos que tenemos, y bueno, seguir trabajando en todo lo que podamos hacer con respecto a la difusión de la artesanía y de los artesanos, ¿no? Hay dos propuestas que tenemos en Google, dos exposiciones que tenemos en el sitio del Instituto Cultural de Google, Google Arts and Culture, en donde hay dos propuestas de exhibición, una de textiles y otra de artesanía contemporánea, y próximamente esperamos tener una exposición de artesanos de la madera contemporáneos, cuyas piezas sus obras forman parte del patrimonio del museo, pero incorporamos entrevistas a los hacedores desde sus lugares. Esto lo fuimos realizando durante la pandemia, en los lugares en donde viven, que son de distintos lugares y regiones del país, en la materia con la que trabajan, los lugares en donde trabajan, su formación, etcétera. Es decir, que son obras de patrimonio, pero con artesanas muy presentes, para seguir difundiendo también en este sentido, y en todo lo que se pueda trabajar en la jerarquización, y en la formación de nuevos públicos sensibles a la artesanía y al quehacer de los artesanos, que puedan ponerlo en valor, ¿no? Muchas gracias, Paola. Eduardo, quizá usted también una reflexión al respecto. Sí, gracias, Jonathan. Quisiera comenzar con una pequeña reflexión de Alegra García, que dice: los museos se han convertido hoy en espacios dinamizadores y difusores no solo de arte, sino también de cultura. Sobre ellos recae una gran responsabilidad que va mucho más allá de la simple conservación de objetos artísticos. Pero, abro interrogantes, ¿qué cambios ha experimentado el concepto de museos en los últimos siglos? Cierro y vuelvo a abrir. Y dice, ¿qué museos
¿qué museo nos cabe esperar en el futuro inmediato? Entonces, me empezaría comentando un poco de cualquier institución u organismo y el museo que sea privado o gubernamental debe tener una visión y unos objetivos concretos y un plan de acción a mediano y largo plazo. Cualquiera que sea esta fuente de financiamiento de un museo, este debe tener claro su orientación, fijar un rumbo para así permanecer en el tiempo. Debe consolidar su perfil y su trayectoria, ya que el liderazgo, influencia y prestigio de una institución museística es quizás lo más relevante en ella, aún sobre la importancia de lo que custodia o la infraestructura. Por lo tanto, un museo debe tener una habilidad y una estrategia de interrelacionarse con los demás actores del mundo museístico, ¿no? con el público en general. Para lograr de esta manera la retroalimentación, despertando un interés al conocimiento de la artesanía, el arte y la cultura popular. Así, un museo en la situación actual, con una actividad seria y profesional a través de sus acciones, logrará resultados que se podrán ver reflejados de manera cualitativa y cuantitativa, ya sea en calidad y cantidad de exposiciones generadas, los convenios establecidos, el fortalecimiento de las colecciones, las adquisiciones, donaciones o préstamos logrados, la investigación, documentación, catalogación de publicaciones editadas, la afluencia de visitantes tanto del público general como del público especializado. En este contexto, creemos que la sociedad se involucre en un mundo museístico, no solo con la visita pasiva a las salas de exhibiciones, sino creando una colaboración activa que genere experiencia y reflexión. El museo debe ser un espacio vivo que aprecie y ayude a generar ideas al trabajo colaborativo con los diferentes públicos y comunidades que nos rodea el museo y otras que se encuentran dentro de él. En este sentido debemos trabajar conscientes de que debe ser agentes activos en el mantenimiento y fortalecimiento del sector nacional. Por lo tanto, el público debe ser nuestra prioridad. Estar más activos, ser agentes que reciben y que dan un intercambio. Entonces, queda claro que todos los museos se tendrán que reinventar, partiendo de lo que ya son, estos sean artesanales, históricos, de arte, etc. El acceso a los públicos, sin importar que se les piense desde fuera o desde dentro. Es un tema que sigue ahí, latente, como un espacio de mediación con virtudes, pero que también requiere más que una definición y muchas reinvenciones particulares. Capacidades creativas de poder construir una nueva realidad es un reto y una oportunidad que nos quitará el temor para proyectarnos hacia el futuro. Sin embargo, la institución museo se está enfrentando a esta pandemia que nos ha sacudido a nivel operativo, económico y en funciones. A partir del encierro, tuvo que reflexionarse en un espacio virtual. Ahora, esta vertiente se confirma como una plataforma de contacto fundamental para exponer materiales, contenidos, líneas de pensamiento y de conversación. Para nosotros es una oportunidad para analizar desde otro punto de vista. Así cuando podamos abrir nuevamente al público, donde no solo cumplamos protocolos, sino que busquemos potenciar una reflexión en lo físico y en lo virtual sobre lo que significará a partir de ahora la convivencia social y la experimentación de un espacio museístico en lo individual. Para terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión. Hoy más que nunca los museos tenemos la misión de reconstruir esta vinculación social. Podemos ser destellos de reflexión, quizá de esperanza, donde el museo pueda volverse una especie de refugio,
de difusión y de construcción para llegar a los públicos. No vamos ni pretendemos cambiarla por completo, sino que vamos a potenciar lo que sabemos que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Valiosas reflexiones y muy pertinentes, muy actuales. Antes de... Entiendo que tenemos un comentario en el Facebook. No sé, Margarita, si me puedes ayudar con eso, por favor. Sí, Jonathan. Tenemos un comentario relacionado a a la pregunta que se hizo en un inicio sobre Carlos Mordó. Sol Rubín dice que Carlos Mordó trabajó los temas de identidades a profundidad, que la identidad de las comunidades o regionales más que la identidad nacional, por lo que la antropóloga cuenta del museo se creó con ese concepto nacionalista que hoy ha cambiado. Esto era referente a lo que se había tratado con Paola al inicio, ¿no? Y tenemos una pregunta de Ricardo Castro que dice: hola, con alegría veo a Paola y Mirta del Museo de Arte Popular José Hernández. Quisiera preguntarles cómo está distribuida la tarea concerniente al quehacer artesano en Argentina. Siempre supe el tire y afloje del Matra, el museo al que ellas pertenecen, el Instituto de Antropología, y en ese tironeo los artesanos no teníamos un solo referente y se gestaban mucho clientelismo para nada plurales. Esas serían las preguntas, Jonathan. Gracias. Bueno, luego tenemos otra pregunta en el chat, entonces no sé si Mirta, Paola, visto que han sido aludidas directamente, quieren responder. No sé si entendí bien la pregunta de Ricardo. Sí, lo conocemos a Ricardo, es ceramista, él ha participado en muchas exposiciones en el museo, es un artesano muy activo también en lo que tiene que ver con la participación y gestión. Y dentro de lo que pasa es que, bueno, el MATRA es un organismo nacional, al igual que les decía, el Fondo Nacional de las Artes, y el museo es un museo municipal del gobierno de la ciudad que tiene de todas maneras algunas propuestas que son nacionales, como lo tenía la Bienal de Artesanías de Buenos Aires, que lamentablemente por razones presupuestarias ya no se hace, pero que era un concurso buenísimo que era para todo el país. Pero bueno, como es un museo que como ahora pasará con muchos museos de América Latina, que es con poco presupuesto, es bastante chico, con escasos recursos disponibles, por lo cual no tiene la llegada que tienen otros organismos nacionales, que está buenísimo que lo tengan. Nosotros venimos trabajando con el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, los concursos que hacen de artesanías, la exposición se hace en el museo, así que hay una forma como de coparticipación ahí, y también con el MATRA, de alguna manera, que está coordinado por Roxana Amarilla, venimos realizando acciones conjuntas, como, bueno, una de las fotos que les iba a mostrar era sobre Tierra Ranquel, que es una de las exposiciones, y entran después al sitio del museo, que se hizo en conjunto sobre la comunidad de los pueblos originarios ranqueles de La Pampa, de la Argentina, en donde se mostró como su producción artesanal tan bella. Muchas gracias, Paola, por ese comentario. Bueno, voy a leer una pregunta que nos hace Andrés Palma nuevamente en el chat, y nos dice nos pregunta pues si se ha considerado o existe, pensando en el contexto actual y en el futuro, iniciativas de asociatividad para los museos de artesanía a nivel nacional o internacional. Me parece una pregunta muy pertinente, hasta donde a mí respecta, no existe en el Ecuador, por lo menos y no creo que tampoco a nivel latinoamericano, pero les escuchamos, Paola, Pamela y Eduardo, sobre esta. A mí me gustaría contar algo cortito, que es que, bueno, justo viene a tema con que venimos pensando desde el año pasado. Se acercó una investigadora, se llama Margarita Barreto, al museo. Ella es argentino-brasilera,
y se acercó al museo siendo investigadora independiente y con la inquietud de realizar, como de empezar a pensar en una red de museos de arte popular latinoamericana. Así que bueno, fue muy bien acogida. Después, como les contaba antes, por la vorágine de las exposiciones, las actividades y todo lo que sucede en el quehacer del museo, si bien ella inició un relevamiento de los museos de arte popular de Latinoamérica, que quedó como parado como en este intento de comunicación con los otros museos, pero me parece una idea genial y que deberíamos retomar y pensar y para pensar políticas en conjunto y sería maravilloso. Gracias, Paola. Eduardo. Sí, justamente, si bien aquí en el país, Ecuador, tenemos redes, aquí en Cuenca, la red de museos de Cuenca, y entiendo que en Quito hay la red de museos, creo que es oportuno, como dice Paola, crear esta red internacional de museos de artesanía y arte popular, con el fin de fortalecernos mutuamente y tener un contacto cercano y saber qué estamos haciendo en beneficio de los y las artesanas en nuestros espacios de trabajo. Y sería maravilloso tener esa red que podamos contar a nivel latinoamericano, porque esa sería una herramienta fundamental para poder fortalecer nuestros quehacer día a día. Eso. Pues gracias. Gracias, Eduardo. Pamela, no sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, ¿no? Sería realmente una idea increíble lograr esta red más latinoamericana. Tal vez en relación al Museo de la Pila, la noción de las redes de museos comunitarios ha sido importante, ha sido como un referente y un espacio en el que creemos que se puede fortalecer mucho la discusión, pero algo específico en relación a los artesanos me parece fundamental. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, comparto, me parece que es una invitación muy pertinente y necesaria la que nos hace Andrés Palma. Estoy seguro, creo que muchos compartimos el hecho de que trabajando juntos podemos hacer tantas cosas, ¿sí? Y en lo que respecta a redes de museos, obviamente cuando se comparten realidades, cuando se comparten temáticas, se puede hacer un trabajo bellísimo de fortalecimiento, de intercambio de herramientas, de intercambio de conocimientos, de soluciones, ¿sí? Compartir problemas y soluciones. Así que gracias, Andrés, por esa propuesta, y quizá esa puede ser una de las tareas que nos quede de este encuentro. Sí, comenzar, comprometerte internacionalmente, Paola, y ya que está aquí Mirta, nos puede dar una mano para que no lo haga sola en el museo, y trabajar conjuntamente al CIDAP y a quienes deseen unirse en esta iniciativa en la creación de una red de museos de artesanías y artes populares de América. Estoy seguro que por parte del CIDAP, Eduardo, vamos a contar con el apoyo de Fausto Ordóñez, porque él tiene esta tendencia a apoyarnos en estos proyectos, en estas ideas siempre. Y Pamela, pues estaremos conversando también para visitar apenas sea posible, no sé si este año, pero creo que una de las primeras iniciativas que podemos hacer el próximo año es, como CIDAP, visitar el Museo Comunitario de la Pila, así que te estaremos contactando para que nos acompañes también. Sí, Seguro. bueno. Quiero nuevamente agradecer a todos los presentes, a los ponentes que han aceptado esta invitación para participar en esta tarde de sábado de este espacio de reflexión también importante, ¿sí? El CIDAP cumple 45 años de trabajo en beneficio del sector artesanal, luego de una trayectoria importante, digamos, en lo que respecta a espacios de fortalecimiento de los conocimientos, de las técnicas, de la puesta en valor, de la devolución social de esos oficios, de esos saberes y de esas personas. Sí, aquí creo que hemos hablado mucho
de la humanización de la artesanía, de lo humano, de la artesanía, de los museos de artesanías y artes populares. Hemos hablado de la artesanía como transmisora del patrimonio inmaterial, de la identidad de los pueblos, del rol que han tenido los archivos y centros documentales en la investigación y el fomento de las artesanías. Hemos hablado del futuro de la cooperación internacional para el fomento y la comercialización de las artesanías. Hemos hablado de lo contemporáneo, de lo hecho a mano, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el hablar de museos y de artesanías y artes populares hoy y mañana es importante por este rol que también este tipo de espacios cumplen en sus entornos y de la relación tan cercana, tan humana con aquellas y aquellos artesanos. Antes de concluir, quiero cederle la palabra a nuestro director, nuevamente Fausto Ordóñez, a quien agradezco en nombre de todo el equipo del CIDAP por el apoyo que nos ha brindado, que nos permite hacer lo que hacemos, que lo disfrutamos, que lo sentimos. Fausto, te cedemos el micrófono. Gracias, Jonathan. Muy importantes las reflexiones, las preguntas que hemos escuchado. Sí, cómo no, es necesario tener una red de museos nacionales e internacionales porque, como decía al inicio de mi intervención, estamos en el mismo camino. Yo creo que mientras más sinergias tengamos, más vamos a entender y aportar de mejor manera para nuestro trabajo. Sí, como anécdota, yo puedo decir, cada vez que visito un museo veo lleno de artesanías, sin embargo no se reconoce a sus gestores, a sus autores. En los recorridos muchas veces se habla de la obra, de la técnica, y no está el ser humano. Tú recordarás alguna vez, Jonathan, recorrimos esa bella iglesia en la ciudad de Quito, la compañía, y luego de todo ese discurso, al final decíamos, claro, pero no se menciona quién ha construido este patrimonio, que es rico, y yo ahí quiero felicitar la apuesta y la visión de Pamela, porque claro, el tema antropológico, el tema arqueológico, está fundamentado en la investigación de estos quehaceres. Estamos en el camino de ir viendo y humanizando aquello que se ha hecho por cientos y miles de años. Octavio Paz tiene una frase muy importante que menciona y dice: entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el latido del tiempo humano. Es decir, permanentemente, mientras hayan seres humanos, los museos van a estar cambiando. Sí, los museos van a ser mucho más dinámicos y la cultura va a renovarse permanentemente. Agradecerles por este valioso compartir, por estas valiosas propuestas y decir que efectivamente cada día vemos con mayor amplitud la incidencia del quehacer artesanal en todos los contextos económicos, sociales y culturales. Agradecerles a los invitados, a Eduardo, a Pamela y a Paola por su ponencia y a quienes nos han seguido en las redes sociales y han hecho sus preguntas. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Fausto. Bueno, antes de dar concluido este espacio, quiero aprovechar para invitarles a todas y todos quienes nos están siguiendo por Facebook Live, quienes están aquí, quienes nos han ido acompañando al concierto de cierre de este extraordinario programa cultural, académico, humano que hemos tenido, componentes de todo el continente, esta noche a las 7 de la noche por el Facebook Live del CIDAP. Contaremos con un bellísimo concierto de la artista internacional ecuatoriana Mariela Condo, acompañada por Willan Farinango en la guitarra. Así que queda hecha la invitación, compartan con sus amigos, con sus conocidos. Esta noche a las 7 de la noche pónganse cómodos, enciendan su computador y conéctense en el Facebook del CIDAP para disfrutar junto a las y los artesanos de este homenaje a los artesanos de América, este homenaje a los artesanos del mundo en el contexto de los 45 años del CIDAP.
Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por participar y como diría nuestro director, nos vemos en el CIDAP.